Bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 16 del curso de AutoCAD para principiantes. En esta clase 16 vamos a empezar un nuevo ejercicio, el cual tiene como objetivo poder poner a prueba todos los contenidos que hemos ido aprendiendo y también ya en la práctica del desarrollo de un proyecto un poco más real, poder también empezar a aprender comandos un poco más avanzados. Por lo tanto, en esta clase 16 vamos a comenzar con el desarrollo de una planta de arquitectura. En este caso les voy a dejar en la descripción de este video un ejercicio muy simple de una planta de arquitectura. Vamos a revisar que con este ejercicio vamos a poder hacer algunas cosas que tienen que ver con el dibujo de una planta. En este caso, algunos de ustedes podrán encontrar familiar este proyecto. Se trata de la casa Farnsworth. Es un proyecto del arquitecto alemán norteamericano Mies van der Rohe. Por lo tanto, es un proyecto bastante icónico de arquitectura y la idea es que podamos dibujarlo, obviamente de una manera bastante simple. La planta que yo les voy a pasar, que encontrarán en la descripción de este video, es un dibujo bien simplificado, una versión más simple aún de lo que es el proyecto, en versión de plano de planta. Por lo tanto, podrán ver que tiene algunas dimensiones, que las conocemos también como cotas en arquitectura, que nos van a indicar la medida de algunos objetos. Así que la idea es con este plano poder copiarlo, representarlo con las cosas que hemos aprendido. Así que en esta clase número 16 y en la próxima clase número 17 vamos a estar desarrollando gran parte de las cosas de este plano. Así que la idea es que podamos comenzar con él. Van a darse cuenta que este plano está compuesto por una serie de cosas. Al ser una planta de arquitectura, tiene también elementos que son reconocibles de una planta, por ejemplo, como los ejes, como las cotas, como puertas, como muros, como muebles, entre otras cosas que podemos ya conocer de antes. Si es tu primera vez haciendo una planta, bueno, vamos a hacer el paso a paso y la idea es poder ir a la par con el desarrollo de esta planta. Así que vamos a comenzar nuestro proyecto completamente desde cero. Esa es la idea, que podamos partir desde cero con esta planta y poder ir viendo el paso a paso. Así que el primer paso será nuevamente crear un proyecto. Vamos a dirigirnos al sector de creación de proyecto. Recuerden que acá en la interfaz de inicio de AutoCAD tenemos la opción de abrir y nuevo. Vamos a ir directo a nuevo y se nos va a generar el proyecto. Vamos a ir haciendo cosas que no hicimos antes porque ahora la idea es ir aprendiendo cosas un poco más avanzadas para poder ir poniéndolas en práctica. Por lo tanto, antes yo he comentado que cuando nosotros dibujamos en AutoCAD tenemos una hoja infinita, tenemos un origen interno del archivo, que es donde se encuentra el eje Y y el eje X. Esta vez sí lo vamos a tomar en cuenta. También vamos a tomar en cuenta las unidades de medida, que es algo que antes no hemos hecho y que ahora sí lo vamos a hacer porque el plano que hemos recibido para este encargo, que acá está nuevamente, tiene algunas dimensiones y por supuesto que son dimensiones de la vida real, las cuales están expresadas en metros. Por lo tanto, vamos a configurar también nuestro plano en metros para poder dibujar de esa manera. Por lo tanto, el primer paso de esta lección va a ser poder configurar la unidad de medida de nuestro software. Por lo tanto, lo vamos a hacer llamando a un nuevo comando que se llama DWG Units. Si escribimos DWG como el formato de AutoCAD y una letra U, ya nos va a aparecer este DWG Units. Sea en español o sea en inglés, aparece de la misma manera, así que le vamos a dar Enter y acá vamos a seguir algunos pasos. Fíjense que en nuestra barra de comandos se nos va a desplegar este panel. Si es que no se les despliega, lo pueden desplegar ustedes con este botón de acá, porque acá nos va a pedir algunas instrucciones. Recuerden que siempre tenemos que leer acá la barra de comandos para saber qué hacer. Dice DWG Units, la unidad para las longitudes. Acá es donde yo defino en qué unidad quiero trabajar. Si no sé cuál es cuál, por defecto me aparece un 3. Si se dan cuenta y despliego acá esto, me dice que la primera representa pulgadas, pies, milímetros, centímetros, decímetros, metros. Acá es donde yo digo, bueno, ¿en cuál quiero trabajar? Quiero trabajar en metros, por lo tanto, el número para metros corresponde al 6. Voy a escribir acá 6, Enter. Y luego nos va a empezar a pedir más configuraciones con respecto a las unidades de medida. Esa es la única que vamos a cambiar. Todo el resto lo vamos a dejar igual. Así que yo les voy a recomendar que presionen Enter, 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 Enter y Enter hasta que deje de aparecer una instrucción y volvamos a nuestra barra de comandos como estaba. Con eso ya configuramos la unidad de medida. Si se dan cuenta, nosotros siempre que dibujamos algo, voy a hacer una línea
solamente a modo de recordatorio. Recuerden que yo ingreso una longitud, pero yo nunca digo que son 346 metros o 346 centímetros, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante ya tenemos claro que toda longitud que yo ingrese está en metros, porque así lo hemos configurado. Así que el siguiente paso ya será empezar a hacer la gestión propia de nuestro dibujo. Yo lo primero que voy a hacer es guardar este archivo, porque es un archivo que vamos a usar varias clases, así que vale la pena ir guardándolo desde ya. Recuerden que acá arriba, donde tenemos la letra A de AutoCAD, vamos a tener algunas opciones de acceso rápido. Una de ellas es la opción de guardar, otra de ellas es la opción de guardar como, y también si nos vamos acá a la letra A, también vamos a encontrar ambas opciones. Así que pueden ir de acá o pueden ir de acá, como ustedes prefieran. Lo vamos a guardar. Si es la primera vez que guardamos, nos va a pedir que encontremos una ubicación. Yo tengo una carpeta para este ejercicio. Si ustedes no la tienen o quieren crear una, pueden buscar acá en su computador, en su escritorio. Pueden desplegar la ruta también y buscar una carpeta. Yo lo voy a guardar acá. Le voy a poner archivo clase 16. Le vamos a poner guardar. Recuerden que los miembros del canal de Punto y Línea tienen acceso a todos estos archivos para ser descargados también, incluyendo los archivos que yo uso en las clases. Para partir entonces ahora sí con los pasos siguientes, ya definimos la unidad de medida. Ahora lo que vamos a hacer es crear capas. En la clase número 7 hemos aprendido para qué funcionan las capas y cómo crear y administrar capas. La idea es que ahora ya lo pongamos a prueba y podamos crear las capas del proyecto. Suele ser uno de los primeros pasos cuando yo creo un proyecto, es derechamente empezar a crear capas. Recuerden que las capas se encuentran también en la ficha Home o Inicio y en el panel Layers en inglés, en español capas, vamos a encontrar esta opción. ¿Cómo accedo de manera rápida? Una opción es buscar el botón Layer Properties para crear capas. La otra es con el comando LA de Layer o CA de capa en español. Apretamos Enter y nos abre este panel que ya conocimos en la clase 7. Si alguno de ustedes no tomó esa clase, no vio el video de la clase 7, les recomiendo que lo pueda ver porque ya explicamos en detalle cómo funciona este panel. Ahora vamos a ir de lleno a la creación. Yo lo que suelo hacer y lo que recomiendo es crear capas por cada tipo de objeto. Por ejemplo, en esta planta nosotros vamos a tener muros, vamos a tener puertas, vamos a tener ejes, vamos a tener escaleras, vamos a tener muebles, vamos a tener una serie de objetos diferentes. Por lo tanto, la recomendación es crear una capa por cada tipo de objeto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, me voy a dirigir al botón de New Layer o atajo de teclado Alt, letra N, Alt N, me crea una nueva capa, acá le puedo dar un nombre, voy a crear la capa muros, luego las vamos a ir configurando, voy a crear la capa ejes, voy a crear la capa puertas, escalera, y así vamos a ir creando otra capa, voy a crear otra que se llame plataforma, muebles, y si olvidamos alguna, luego también la vamos a ir creando. Lo importante es que luego cuando yo vaya dibujando, los elementos que dibuje los agregue en la capa correspondiente. Y recuerden que la capa no solamente sirve para agrupar objetos, sino que también sirve para definir cómo es que se van a visualizar, cómo es que se van a ver. ¿Ok? Entonces nosotros podemos definir un color, un tipo de línea, un grosor, que son las cosas principales. Obviamente hay más cosas que podemos definir, pero en principio lo importante son las tres que acabo de mencionar. El color siempre también se recomienda que cuando estamos trabajando, cuando estamos dibujando, sea un color por capa. Por lo tanto, si voy a trabajar los muros, bueno, que los muros tengan un color. Si voy a trabajar los ejes, que tengan otro color. Por eso es que muchas veces han visto planos con muchos colores cuando se están dibujando, pero luego cuando se imprimen en blanco y negro. Entonces cuando yo dibujo, selecciono colores distintos para las capas para diferenciarlas visualmente de manera rápida. Es netamente por eso. Si dibujo todo con línea blanca, obviamente me va a costar distinguir visualmente qué elemento pertenece a una capa y qué elemento no. O si me equivoqué al asignar una capa a un objeto, etc. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, un color azul para mis muros. Para mis ejes voy a seleccionar otro color. Por lo general uso el rojo. Puertas también le voy a asignar otro color. Y así. ¿Ya? Esto, insisto, ya es algo más a gusto de ustedes. Es solamente, insisto, para diferenciar los objetos a medida que los vayan creando. Entonces ahí tengo colores distintos para cada objeto. Grosor de línea, por ahora lo voy a asignar solamente para los muros. Recuerden que acá el grosor de línea define qué tan gruesa va a ser la línea que yo estoy dibujando en la capa. Entonces si le pongo un grosor de 0,5 a los muros, todos los muros que yo dibuje van a quedar con ese grosor y con ese color.
El tipo de línea lo voy a modificar en los ejes, así que recuerden que para cargar un tipo de línea, primero hago clic en el tipo de línea que quiero cambiar, voy al botón Load de cargar, y acá teníamos distintos tipos de línea, esto lo vimos en la clase 7, voy a buscar el tercero, que se llama ISO 04W100, que es una línea de eje, lo vamos a cargar acá, lo selecciono, OK. Con eso tenemos para empezar. Luego, a medida que vayamos necesitando más capas, las podemos ir creando. Y a medida que vayamos desarrollando el proyecto también probablemente vayamos haciendo algunas modificaciones. Así que este panel siempre lo podemos recuperar desde el panel Layer Properties o comando LA o comando CA en español. Volviendo al proyecto. Ahora ya tengo las unidades, tengo las capas, por lo tanto vamos muy bien con el proyecto. Vamos a partir trazando los ejes del proyecto. Si se dan cuenta, volvemos a la imagen, vamos a ver que tengo 5 ejes en dirección vertical. Tengo eje 1, 2, hasta el 5. Y horizontalmente tengo de el A, el B y el C. Serían 3 en esa posición. Por lo tanto, lo más recomendable también siempre cuando hacemos una planta es partir por los ejes, que es lo que luego me ordena el resto de objetos dentro del espacio. Entonces, haciendo eso, lo que vamos a desarrollar a continuación tiene que ver con poder hacer los ejes. Vamos a partir haciendo los ejes verticales. Luego también, si se van acercando a la planta, van a ir viendo que están las dimensiones acá, que ustedes van a poder revisar, y van a ir dándose cuenta que cada una de las cotas o dimensiones está indicando alguna distancia. Entonces acá yo tengo la distancia de cada eje. Por lo tanto, con eso podríamos empezar. Lo primero que voy a hacer, para ya partir con lo nuestro, es trazar mi primer eje. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con línea, comando L-Enter. Voy a trazar mi primera línea vertical. Ustedes dirán, bueno, ¿en qué lugar de la hoja lo hago? Lo vamos a hacer por acá mientras tanto. Luego les voy a mostrar una forma de mover el dibujo al punto de origen, que es algo bastante útil. Por ahora lo voy a hacer acá. Una línea vertical. Recuerden que con F8 activo o desactivo el modo ortogonal. Lo voy a tener activo. Y acá, ¿qué tan larga voy a hacer la línea? Recuerden que ya estamos hablando de dimensiones concretas. Estamos hablando en metros. Tenemos un proyecto con dimensiones. Por lo tanto, esta línea la voy a hacer de unos 20 metros. 20, Enter. Voy a apretar escape. Y algo que siempre pasa al principio y que les suele ocurrir a mis estudiantes, sobre todo principiantes, es que me dicen, mira, hice la línea de 20 pero quedó muy pequeña. En realidad no es que esté muy pequeña, sino que yo estoy muy lejos. Recuerden que con la rueda del mouse yo puedo acercarme o alejarme. Entonces, si necesito acercarme a donde está la línea, con el zoom del mouse me puedo acercar. O otro truco que yo les enseñé en clases anteriores es darle doble clic a la rueda del mouse. Doble clic y eso me hace un zoom automático a la línea. Entonces me voy a acercar a la línea no es ni muy grande ni muy pequeña, es lo que es, tiene 20 metros de largo, por lo tanto está perfecto. Ahora lo que voy a hacer para completar el eje, recuerden que el eje tiene elementos compositivos de la parte gráfica, entonces siempre el eje va a ser una línea en especial, va a ser un círculo y va a ser un número o una letra. Entonces vamos a armar eso y luego ya una vez que tengamos ese eje armado lo podemos empezar a copiar de un lado a otro. Entonces en este caso voy a hacer el círculo, ya tengo la línea. Primero que nada pueden recordar que hemos creado capas, por lo tanto yo puedo asignar capas antes o después. Si yo quiero hacer una línea nueva y que esa línea nueva ya esté en la capa eje, lo primero que tengo que hacer es cambiar la capa acá. Acá yo determino cuál es la capa activa. Si pongo la capa eje y ahora hago una línea, esa línea ya va a estar en la capa eje. Si lo hice al revés, si primero hice la línea, puedo seleccionar la línea y cambiar la capa luego. Así que pueden usar ambos métodos. Obviamente lo más ordenado y lo más fácil es primero activar la capa y luego dibujar, pero si lo hicieron al revés como yo, lo pueden cambiar después. Entonces ahora sí me voy a preocupar de activar la capa. Voy a crear un círculo, recuérdense Enter, y acá vamos a crear un círculo. Yo creo que por el tamaño de la planta lo vamos a hacer de 0.3. 0.3, con eso me va a quedar un círculo. Como pueden ver desde lejos se ve a una escala decente. La línea que me quedó acá, tengo dos opciones. O puedo recortar la línea, o puedo tomar el círculo y moverlo con M Enter de mover. Dos opciones. Recuerden que en AutoCAD tenemos muchos caminos. Luego de eso, ya tengo mi línea con mi círculo. Vamos a hacer el texto. Para crear un texto en AutoCAD es algo que no hemos visto en las clases anteriores.
en la sección Home, fecha Home o Inicio, vamos a tener el panel Anotación. La primera herramienta es texto. También lo podemos llamar como un comando. Si escribo text, también me va a aparecer, ¿sí? Acá nosotros podemos llamarlo desde acá o escribir text. ¿Cómo se crea un texto en AutoCAD? Mucho ojo porque es primera vez que lo vemos en este curso. Voy a activar la herramienta desde la letra A. Para crear el texto tengo que crear el rectángulo donde va a estar el texto. Entonces si quiero que el texto esté acá, puedo crear un rectángulo haciendo un clic acá, moviendo el cursor y haciendo otro clic acá. Y con eso me va a crear la barra de texto o el espacio de texto donde yo voy a escribir. Acá yo puedo escribir lo que quiera. Ahora, algo importante también es que cuando empiezo a escribir el texto, arriba se me crea una ficha temporal que se llama editor de texto. Y en esta ficha temporal yo puedo configurar el texto. Esto también siempre, muchas de estas herramientas van a tener la opción de hacerlo antes o hacerlo después. Entonces, yo lo que puedo hacer es escribir el texto. Pueden ver que queda muy pequeño. Y esto es una vista previa, por lo tanto cuando yo haga clic afuera y cierre el editor de texto, probablemente el texto sea aún más pequeño. Entonces mis opciones son escribir el texto, seleccionarlo y cambiar el tamaño. O bien, no escribirlo todavía, cambiar el tamaño primero y luego escribirlo. Acá arriba tengo la opción para definir la altura del texto, text height. Está en 0.0025, es un texto muy pequeño, por eso apenas se veía. Vamos a probar con 10. Van a ver que el texto creció muchísimo. No tengan miedo, voy a escribir 1, voy a hacer clic afuera, voy a volver a mi dibujo y con 10 quedó enorme. Entonces, esto es lo que nosotros solemos hacer cuando todavía no sabemos en qué tamaño tendría que ser una línea o un texto o cualquier objeto, es simplemente probar. Yo puse 10, es gigante. Bueno, entonces ya sé que tengo un parámetro para decir que 10 es mucho. Entonces, ¿cómo puedo volver a la edición del texto? Fíjense que al momento de hacer clic afuera, yo hice clic izquierdo en cualquier lugar de afuera y se cerró el editor de texto. Entonces ya no tengo el texto seleccionado ni lo puedo editar. Por lo tanto, yo puedo darle doble clic al texto. Fíjense que tengo que pasar el cursor por encima del texto cuando se ponga resaltado. Se dan cuenta que no se resalta en cualquier lugar, sino que cuando paso el cursor por encima. Si está resaltado y le doy doble clic, voy a volver al editor de texto. Y para cambiar el número, primero tengo que seleccionar el texto. Si yo vengo acá y cambio el número, no me va a servir de nada porque no está seleccionado el texto. Entonces, primero lo selecciono, o si quieren, lo borran y pueden cambiar el número. Voy a escribir 1, Enter, luego el texto y sigue siendo un poco grande. Entonces, por eso yo decía, es cosa de ir probando. Ahora puedo probar con un número menor a 1. Cuando ya el 1 es muy grande todavía, tenemos que empezar con 0.9, 0.8 y así. Y si sigue siendo muy grande, 0.08 y así. Por ejemplo, voy a probar 0.5. Enter. Por ahí ya se ve más escalado. Me sigue pareciendo grande, así que vuelvo, doble clic, lo selecciono. 0.25. Enter. Ya me convence el texto, así que ahora simplemente lo voy a seleccionar. Y tenemos dos formas de mover el texto. Uno es seleccionándolo y comando mover, M-Enter, para posicionar en un lugar. Tengo el F8 activado, así que lo desactivo para ubicarlo en el centro. Y la otra opción es que cuando ustedes seleccionan un texto, van a aparecer varias flechas. Pueden ver que aparecen estas flechas de acá y aparece un cuadrado. Las flechas es más que nada para agrandar el rectángulo del texto. Supongamos que estoy escribiendo un texto largo y quiero que el texto no se salte líneas. Si fuera una palabra larga, yo podría alargar esto y que todo quede en la misma línea. En este caso es un número solamente, así que no es necesario. Pero sí el cuadrado es importante porque el cuadrado me permite hacer clic en él, clic izquierdo, y moverlo rápidamente. Esto me ahorra el paso de activar el comando mover. Como ven, la idea de esta clase puntual es poder ir en una parte más práctica aprendiendo nuevas herramientas. Hemos ido aprendiendo varias cosas nuevas en esta clase y así va a seguir siendo a medida que avancemos con nuestra planta. Ustedes dirían, bueno, ya tengo la línea, ya tengo el círculo, ya tengo el texto. Ahora yo podría bien copiar esto. Recuerden que el eje muchas veces tiene el icono en ambos lados. Por lo tanto, si quiero que ese mismo icono esté abajo, lo tengo que copiar. Así que voy a seleccionar ambas cosas, círculo y número. Recuerden que yo puedo seleccionar de derecha a izquierda
o de izquierda a derecha. Cuando quiero seleccionar cosas precisas, yo recomiendo de izquierda a derecha, porque acá se selecciona solo lo que yo encierro. Si selecciono de derecha a izquierda y sin querer paso a tocar la línea también se selecciona y la línea no la quiero copiar. Entonces, de izquierda a derecha. Ahora, copiar, voy a copiar con CO, copiar, en español COP, de copiar también. Recuerden que todos estos comandos, si alguno se les olvida, los encuentran, en este caso, en el panel de modificar, copiar. Copiar. Y recuerden también que cuando yo copio o cuando muevo, también es relevante dónde yo tomo el objeto, dónde yo lo estoy tomando, para después ver dónde lo estoy dejando. En este caso, pegando. Entonces, si lo quiero pegar justo en la parte inferior de esta línea, me convendría copiarlo desde la parte superior, porque si lo tomo de acá, ahora muevo el cursor, lo puedo pegar justo acá. Esto es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo y ir observando de dónde conviene tomar cuando quiero mover o copiar. Porque alguien podría decir, bueno, lo voy a copiar y lo voy a copiar desde el centro. Pero ahora cuando lo quiera pegar, no voy a saber exactamente dónde pegarlo. Y si lo pego ahí, en la línea, voy a tener que luego tomar esa línea y cortarla. Entonces es importante saber dónde selecciono, dónde hago clic. ¿Ok? Así que es parte de lo que podemos ir haciendo. Ya tengo mi primer eje, así que ahora, si se dan cuenta, no tengo que volver a hacer todo el trabajo de dibujar todos los ejes, sino que ya puedo empezar a copiarlos. Ahora lo que sí tengo que observar es a qué distancia. Tengo 6,5 metros entre el eje 1 y el 2, así que yo puedo tomar el eje 1 completo, copiarlo 6,5 hacia la derecha. Es lo que voy a hacer. Entonces ahora sí quiero seleccionar todo. Selecciono todo, ahora puedo usar ambos métodos, lo importante es asegurarme de seleccionar todo. Voy a usar la herramienta copiar, CO, copiar, o COP en español, Enter, y recuerden, siempre leer la barra de comandos. ¿Qué me dice? Especifica el punto base. Esto es donde lo quiero tomar, lo que hablábamos recién. Lo voy a tomar de acá, voy a mover el cursor hacia la derecha, voy a activar el F8 para el modo ortogonal, y antes de hacer clic, recuerden que puedo establecer la dimensión. En este caso la dimensión era 6.5. Así que voy a escribir 6.5, Enter, y esa va a ser la distancia, escape, en la que me copió mi número. Así que hasta ahí ya tengo mis ejes 1 y 2. Entre el eje 2 y 3 voy a tomar al tiro el eje 2, lo voy a copiar también. Hago clic donde lo tomo. Y antes de hacer clic donde lo dejo, escribo la distancia. Entre el 2 y el 3 hay 6.26, según el plano. Escape. Con eso ya tengo eje 2. Me faltan dos más. Entre el 3 y el 4, si seguimos mirando el plano, tengo 5.6. Voy a copiar 5.6. Luego, entre 4 y 5, tengo 6.44. Y con eso tengo mis ejes del 1 al 5. Ahora, lamentablemente no se llaman del 1 al 5. Tengo el eje 1, 1, 1, 1. ¿Qué puedo hacer acá? Acá tengo varias opciones. La opción quizás primaria que todos podríamos pensar es ir a cada texto, renombrarlo y empezar a cambiarlo de manera manual. Ahora yo les voy a enseñar un truco. Voy a volver atrás con Control Z. Un truco que podríamos decir que es un poco más avanzado, pero que nos va a servir de igual manera. En la versión 2025 de AutoCAD, y me atrevería a decir que en las últimas, más recientes, 2024, 23, 22, si ustedes están trabajando en alguna de ellas, vamos a encontrar un panel que se llama Express Tools. Este panel de Express Tools también se instala por defecto con AutoCAD. Son algunas herramientas avanzadas. Solamente hago el hincapié de que puede que en algunas versiones no esté. Así que este es un extra que tiene AutoCAD que viene incluido con las últimas versiones. Puede que en versiones más antiguas no esté, así que si alguno de ustedes no tiene este panel Express Tools, se debe a eso. Si tienen AutoCAD 2025 o las versiones más recientes, deberían verlo. Acá hay una herramienta, hay muchas herramientas de automatización que permiten ahorrar tiempo en ciertos pasos. Y justamente hay una que se llama AutoNumber. Esta herramienta AutoNumber lo que hace es que reconoce una secuencia y la completa. O sea, en lugar de yo escribir del 1 al 5, le digo AutoNumber y le pido que lo escriba del 1 al 5. Entonces, este paso, insisto, es un poco más avanzado. Si alguno de ustedes
no se siente aún con la seguridad completa de que lo puede hacer o está recién empezando y siente que prefiere hacerlo manualmente, lo pueden hacer sin problema. Yo les quiero mostrar una manera de automatizar. En Express Tools tenemos este autonumber. El comando es tcount. Tcount. En español o en inglés aparece igual, ya que es una herramienta. Todas las herramientas de Express Tools están todas en inglés. Tengamos AutoCAD en español o no. Tcount. Enter. Me pide seleccionar los objetos. Voy a seleccionar los ejes. Los 5 ejes que tengo acá. Voy a apretar Enter. Me dice en qué orden están los objetos. Yo puedo seleccionar el orden. Puedo decir que están en el eje Y o en el eje X. En este caso es el eje X. Podemos verlo acá abajo. Es una dirección horizontal. X. Luego me dice en qué número empieza y cuánto van a incrementar. Empieza en el 1 y van a incrementar de 1 en 1. Por lo tanto está bien. Aprieto Enter. Quiero que se agregue como una palabra después o antes del texto o que se reemplace. Overwrite es sobreescribir. Voy a poner Overwrite y miren, rápidamente tengo los ejes renombrados. Insisto, es algo un poco más avanzado. Si alguno de ustedes no se siente capaz o no le funciona la primera vez, déjelo ahí. Lo importante es que sepan que hay, como siempre, muchos caminos en AutoCAD. Si a alguno de ustedes les sale más fácil o más rápido para ustedes renombrarlo manual, lo pueden hacer. Yo lo voy a volver a hacer acá, así me sirve de nuevo como ejemplo. El comando era tcount. Tcount, selecciono los números, Enter. Ya tengo todo configurado, así que Enter, Enter, Enter. Y se renombran. Lamentablemente esta herramienta solo funciona con números, así que con letras sí nos va a tocar hacer lo contrario. Así que ya tengo mis ejes. Yo lo que voy a hacer ahora es crear mi eje horizontal. Así que tocaría de nuevo trazar una línea horizontal, copiarla a la distancia que corresponda. Y en el caso de los ejes tenemos 3 ejes. El eje A, el eje B y el eje C. Los cuales también están a una distancia entre ellos, según lo que nos dice nuestro plano. Así que voy a partir acá abajo, haciendo el eje A. Voy a nuevamente ir a la ficha Home o Inicio. Tenemos la capa ejes activada. Voy a trazar una línea. Acá no se preocupen qué tan a la derecha o a la izquierda es la línea. Lo importante es que quede fuera del eje 5. La voy a hacer por acá. Y la distancia también me va a quedar aproximadamente de 34 metros. Le voy a poner 34. Escape. Con eso tengo mi línea. Lo que voy a hacer es copiar el círculo y el texto que ya hice. Y recuerden que lo puedo copiar desde un punto que me convenga tomarlo. Lo voy a pegar acá. Y antes de copiarlo, lo voy a renombrar. Porque no va a ser 1, sino que va a ser A. Y si me queda un poco corrido, ya saben que tenemos dos maneras de mover. Voy a copiarlo, ahora desde la derecha, para pegarlo acá a la izquierda. Esto ya, si se dan cuenta, va de la mano con lo mismo que hemos ido aprendiendo. No estamos inventando nada nuevo por ahora. Por lo tanto, puedo copiar este eje. Copiar. Lo voy a pegar más arriba, según el plano, a una distancia de 6.7 metros. Enter. Voy a tomar de nuevo este eje, copiar, y ahora lo voy a hacer a una distancia de 8.4. Con eso me quedan mis ejes horizontales. Lo que me falta es renombrarlos. Lo hacemos bien rápido. Y con eso ya tendríamos nuestros ejes. Si se dan cuenta, para esta primera clase hemos avanzado, o hemos visto más bien muchas cosas, pero en realidad avance concreto pareciera ser bastante poco. Entonces es cosa de lo que tienen que ir aprendiendo. Todo lo que hicimos hasta acá me sirve para cualquier tipo de proyecto. La configuración inicial, el tema de las capas, el tema de los ejes. Lo que va a variar es la posición de los ejes, el tamaño del proyecto, la envergadura. Pero si se dan cuenta, en cuanto a los pasos concretos, son exactamente los mismos. Lo último que vamos a hacer en esta primera clase, recuerden que esta clase de esta planta la vamos a hacer en varios videos, en varias lecciones, así que lo último de esta primera clase va a ser ya empezar a posicionar los primeros objetos de la arquitectura de este proyecto. Si se dan cuenta, este proyecto, algo que lo caracteriza es que está posicionado sobre una serie de pilares. Estos pilares que pueden ver acá se repiten en varias partes de la planta y están posicionados a una distancia, están justamente posicionados en los encuentros de ejes, por lo tanto es algo que caracteriza a la casa Farnsworth. Y si vamos de nuevo al plano, vamos a encontrar que
justo acá en el eje B con el eje 5, en ese encuentro, tenemos las dimensiones de ese pilar. Es un pilar de 0,2 por 0,25. Nosotros ya sabemos que existe una herramienta para crear rectángulos, la cual nos podría ayudar bastante. Así que vamos a cambiar de capa a la capa pilares, que no existe. Yo lo comenté antes. Vamos a estar constantemente creando capas a medida que vayamos necesitando. Yo quiero crear pilares ahora, no teníamos la capa pilares, así que la vamos a crear. Pilares. Le vamos a cambiar el color también para diferenciarla del resto. Y fíjense algo, como yo tenía activa la capa ejes, al crear una capa nueva, me creó una capa exactamente igual, o sea, me la duplicó de alguna forma, con el mismo color y con el mismo tipo de línea. Yo no quiero que mis pilares tengan una línea de eje, así que voy a cambiar el tipo de línea a continua. Cerramos. Ahora sí, vamos a dibujar nuestro primer pilar y luego lo vamos a ir copiando y pegando donde corresponda. Yo lo voy a dibujar por acá, fuera de mi dibujo. Vamos a crear un rectángulo, comando rec. Voy a hacer clic en cualquier punto. Y ahora tengo que darle las dimensiones. De ancho, entonces tiene 0.2 y de alto tiene 0.25. Recuerden que para cambiar de casilla tengo que presionar una vez la tecla tabulador del teclado. Cada vez que presiono tabulador me cambio de casilla. Aprieto Enter y tengo ya, en este caso, mi pilar. Cometí nuevamente el mismo paso de antes, dibujé el objeto sin haber cambiado la capa, así que ahora lo puedo seleccionar, cambiarlo de capa a la capa que corresponda. Bien, ahora voy a seleccionar el pilar y si se dan cuenta, algo que suele ocurrir y es un poco una lógica dentro de los proyectos de arquitectura y de ingeniería, es que por lo general los pilares están justo en el centro de los ejes, o más bien los ejes están en el centro de los pilares o elementos estructurales. Por lo tanto, nosotros tenemos que mover y copiar este pilar desde su centro al centro exacto donde se encuentra un eje con otro. Y si se dan cuenta y analizan bien el plano, se van a dar cuenta que es prácticamente en todos los encuentros de eje. Así que podríamos empezar a copiar esto, excepto acá. Todos los ejes tienen su encuentro con uno de estos mismos pilares. Así que basta con dibujar uno y habrían acá 3 encuentros que no tendrían pilar. Así que vamos allá. Seleccioné el pilar. Vamos a copiar. Yo creo más bien. Sería más rápido. Si lo muevo, luego igual tengo que volver a copiar. Así que me sale más rápido copiar. Copiar. Y fíjense que algo que hemos visto también con los snaps o referencias. Recuerden que estos iconos de color verde que aparecen cuando me acerco a un objeto son los snaps o referencias, que los activamos acá abajo con la tecla F3 o en este botón. Algo que también podemos hacer con los snaps es encontrar puntos que no están dibujados. Por ejemplo, acá el centro del rectángulo no está dibujado, pero yo a medida que me acerco al centro de las líneas, puedo empezar a proyectar un punto que no existe, o que es imaginario. Entonces, si ustedes se acercan con el cursor al centro de una línea, por ejemplo, al triángulo, y muevo el cursor, me va a empezar a proyectar ese lugar, sin hacer ningún clic. Solamente voy a mostrar de nuevo, selecciono, copiar, y solamente pasando el cursor por encima, ya me empiezan a aparecer estos puntos imaginarios, que son una ayuda tremenda para esto. Así que justamente lo quiero tomar desde el centro, por eso hice esto. Lo voy a tomar de acá, clic, voy a apretar F8, y voy a empezar a pegar en cada encuentro de eje. Ahí tengo uno, acá tengo otro. Entre el 4 y el 5, letra A no hay. Me salto acá. Acá va otro. Si es desde lejos les cuesta encontrar bien el punto, se acercan y hacen clic viéndolo desde cerca. Así que esto ya nos va a ayudar a ir completando nuestra planta. Pueden ver que rápidamente con esta técnica ya tendría todos los pilares de la planta. Voy a borrar el que hice afuera y ya tendría mis pilares. Lo último que vamos a revisar en esta clase es poder entender la importancia de las capas. Ya hemos visto que nosotros podemos ir creando capas para agrupar los objetos. Hemos visto que las capas también definen propiedades gráficas, un color, un tipo de línea, un grosor. Acá se van a dar cuenta que además de eso me permite la agrupación. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quisiera decir, bueno, quiero ver solo los pilares? Quiero ocultar los ejes por un segundo porque
me confundo un poco el plano y no sé cuál es eje y no sé cuál es pilar. Alguien podría pensar eso. Entonces voy a ir acá a las capas, y las capas tienen varias opciones, varios estados. Uno es esta ampolleta, que permite encender o apagar una capa. Por ejemplo, yo voy a habilitar la capa pilares, voy a volver acá y voy a prender o apagar, en este caso, la ampolleta de la capa ejes. Con eso, oculté la capa ejes y podría ser mucho más rápido y más fácil para mí saber si posicioné todos los pilares correctamente. A lo mejor me faltaba alguno entre medio y con los ejes me costaba verlo. Entonces es algo que ustedes pueden ir haciendo constantemente. Ahora, un detalle, si ustedes apagan la capa actual, recuerden que siempre tengo una capa activa, si ustedes tratan de apagar la capa activa les va a saltar este mensaje. Dice que la capa actual es la que se va a apagar. Si yo le digo que la quiero apagar de todas maneras, la capa se va a apagar. El problema es que si yo hago una línea nueva ahora, no me va a aparecer. ¿Por qué? Porque la capa está oculta. Por eso me aparece esa advertencia. ¿Ya? Netamente eso. Así que con esto sí, ahora vamos a terminar nuestra clase. Recuerden guardar su archivo para continuarlo en la clase número 17, donde vamos a completar el resto de cosas que nos faltan. Vamos a ver cómo hacer los muros, las plataformas, las escaleras, las puertas, entre otras cosas. Así que te espero en la clase 17 y que esté muy bien. Hasta la próxima.